El primer puerto de Latinoamérica. El puerto de Veracruz, en México, es considerado como uno de los puertos comerciales más importantes de América. Tan solo en 2022, registró movimientos de carga de 34 millones de toneladas de productos. Entre las mercancías que más se movilizan a través de este puerto están los contenedores, productos agrícolas a granel, minerales, hidrocarburos, maquinaria y automóviles. Por su conexión con ferrovías y carreteras, el puerto de Veracruz es fundamental para la exportación de productos ensamblados en los parques industriales de las regiones centro y sur de México. En la actualidad, el puerto de Veracruz vive una radical transformación de toda su infraestructura, con la que se busca movilizar hasta 95 millones de toneladas de carga. De esta manera, el de Veracruz se convertirá en el segundo puerto más importante de América Latina y el Caribe, con conexiones a 150 puertos del mundo. ¿Por qué el puerto de Veracruz ha sido clave para la historia de México? ¿En qué consisten las obras de ampliación que están revolucionando la capacidad del puerto? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Un puerto marítimo es un lugar acondicionado en las costas para que grandes embarcaciones puedan realizar distintas maniobras y operaciones. Los puertos marítimos son fundamentales para el comercio internacional, ya que el 80% de las mercancías se distribuyen a través de los océanos. Existen puertos naturales y puertos construidos gracias a la ingeniería. Los primeros se consideran accidentes costeros, con aguas lo suficientemente profundas para que las embarcaciones puedan navegar y anclar sin ningún problema. Pero la mayoría de los puertos del mundo han sido construidos por el hombre en territorios que tuvieron que ser adaptados para la navegabilidad, el fondeo y el atraque de los grandes barcos portacontenedores. Los puertos se pueden clasificar de la siguiente manera por su ubicación. Los puertos marítimos son aquellos ubicados en las costas de los mares. Los puertos lacustres son los que se construyen a la orilla de los grandes lagos. Los puertos ribereños se ubican en los márgenes de los ríos navegables. Los puertos también se pueden dividir con base en su principal actividad o por el calado del que disponen. Por ejemplo, existen puertos comerciales, deportivos, pesqueros y puertos militares. Para el objetivo de este video nos centraremos en los puertos marítimos. Las instalaciones de un puerto marítimo incluyen tres áreas fundamentales para su operatividad. La primera se encuentra en la zona marina destinada a los barcos. Este es el pedazo de mar en donde se tienen que realizar distintas obras de ingeniería como canales, dragados, esclusas y muelles para el acceso, la navegabilidad y la seguridad de las embarcaciones. Debe contar, además, con una barrera de protección contra oleajes que pueden poner en peligro la estabilidad del barco durante las maniobras de carga y descarga de mercancías o pasajeros. Estas barreras se llaman rompeolas o escolleras. Por lo regular se construyen colocando dentro del agua rocas o pesadas estructuras de hormigón, que por su forma geométrica se conocen como tetrápodos. Para evitar que los barcos se encallen, se tienen que realizar labores de dragado en la zona marina para dejar una profundidad de al menos 13 metros. La segunda área de un puerto marítimo es la zona terrestre. En esta área se encuentran las explanadas que se destinan al depósito y almacenamiento de mercancías. Las zonas terrestres de los puertos por lo regular están llenas de contenedores apilados o hileras interminables de vehículos recién salidos de las fábricas de ensamblaje. Aquí también hay muelles junto a los cuales atracan embarcaciones y por donde se mueven mercancías. En la zona terrestre también hay oficinas comerciales, aduanas e instalaciones de control y seguridad del puerto. Junto a los muelles también está la terminal portuaria con el equipo adecuado para las pesadas maniobras de carga y descarga de los barcos. Los puertos pueden tener una o más terminales para la recepción simultánea de varias embarcaciones. Y en tercer lugar se encuentra la zona de enlace, donde se conectan las mercancías con los medios de transporte como trenes, tractocamiones e incluso pistas para aviones, para el envío de productos a su destino final. Los puertos marítimos de México. México es un lugar estratégico para la exportación e importación de productos a través de puertos marítimos, ya que tiene salidas tanto al Océano Pacífico y Atlántico y al Mar Caribe. En México existen 117 puertos marítimos, distribuidos a lo largo de sus 11.122 kilómetros de costa. De esos 117 puertos, 65 son de uso comercial, mientras que 52 son puertos deportivos, pesqueros y turísticos para la llegada de cruceros.
En las costas del Océano Pacífico existen 62 puertos marítimos. Los más importantes son el puerto de Manzanillo, en el estado de Colima, el puerto de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán, el puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, y el puerto de Ensenada, en Baja California. El puerto de Manzanillo es el más importante de México en términos de volumen de carga. De acuerdo con datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en 2022, este puerto movilizó el 42% de los contenedores cargados en México. En cifras exactas, eso representa 3.463.852 de unidades TEUs. El 23% de la mercancía importada por México y el 18% de su exportación se mueven a través de este puerto. La importancia estratégica que Manzanillo ha adquirido en años recientes está relacionada con los vínculos comerciales de México con China y otros países asiáticos como Japón, Corea del Sur, Malasia y Singapur, conexiones clave para la importación y exportación de maquinaria, productos textiles y productos electrónicos. Al sureste de México, en el Mar Caribe, existen otros 7 puertos marítimos ubicados en los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Sin embargo, la mayoría de estos puertos están destinados como terminales para la recepción de cruceros. Son los puertos de Cancún y Cozumel los que más turistas reciben por esta vía. El puerto de Progreso, en cambio, es un puerto destinado más para la carga y pesca, aunque también tiene una terminal para cruceros. En el Golfo de México existen un total de 48 puertos marítimos. Entre los que más volumen de carga acumulan están el puerto de Ciudad del Carmen, en el estado de Campeche, y el de Tampico, en el estado de Tamaulipas. Pero sin duda el puerto marítimo más importante del Golfo de México es el de Veracruz. No solo es el que mueve mayor cantidad de mercancías al año, también es el puerto más antiguo de México. Ha sido crucial para su desarrollo económico, pero también para la defensa del territorio ante las invasiones extranjeras. De acuerdo con datos de la Secretaría de Marina, entre enero y noviembre del año 2022, el puerto de Veracruz movilizó 1.186.887 contenedores de 20 pies. En total, durante todo 2022, el sistema portuario de Veracruz registró un movimiento de carga de 34.262.585 toneladas, posicionándose en el segundo lugar nacional, solo por debajo del puerto de Manzanillo. Es por eso que en 2022 el puerto de Veracruz conservó su liderazgo como la principal puerta de entrada a través del Golfo de México. La puerta de México para el mundo. Veracruz es uno de los 32 estados que componen la República Mexicana. Se encuentra en la región oriente, entre las aguas del Golfo de México y la Sierra Madre Oriental. El clima en la mayor parte del estado es tropical, con veranos calurosos, húmedos y lluviosos e inviernos suaves. Antes de la llegada de los españoles, la región estaba habitada por 3 civilizaciones: los huastecos, los totonacas y los olmecas. Esta última se consideró durante muchos años como la madre de todas las civilizaciones mesoamericanas. Entre los rasgos distintivos de la civilización olmeca se encuentran las famosas cabezas gigantes, monumentos esculpidos en piedras de basalto que representan a los distintos gobernantes olmecas. Con una población de 8.062.579 habitantes, Veracruz es el cuarto estado más poblado de la República, solo por debajo del Estado de México, Ciudad de México y Jalisco. Su capital y ciudad más poblada es Jalapa. Sin embargo, a nivel económico e histórico, la que más se distingue es la ciudad costera de Veracruz, donde se encuentra el puerto que por muchos años se consideró el más importante del país. La ciudad de Veracruz, además, fue la puerta de entrada de los españoles hacia el centro de México, donde se encontraba la antigua Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca. El primer buque español que arribó a Veracruz estaba comandado por el capitán Juan de Grijalva. Fue el 8 de abril de 1518 cuando esta expedición desembarcó en un islote que se encontraba a unos metros de la costa y que fue llamado San Juan de Ulúa. Un año después, el 22 de abril de 1519, Hernán Cortés llegó a las costas de Veracruz. Primero desembarcó en San Juan de Ulúa y después continuó su expedición hasta la costa, donde tuvo contacto con los nativos, quienes le ofrecieron algunos regalos como muestra de bienvenida. Sin embargo, el objetivo de Hernán Cortés era encontrar oro, y pronto recibió noticias de las enormes riquezas que aguardaban en el Nuevo Mundo. Fue así que decidió establecer un asentamiento permanente en aquella costa, a la que nombró Villarrica de la Veracruz, considerado como el primer ayuntamiento de América continental. El nombre de la ciudad se debe a las enormes riquezas que los exploradores españoles encontraron en aquellas tierras, y también a que su arribo ocurrió un Viernes Santo, día de la verdadera cruz, en las celebraciones católicas.
Desde el principio, el islote de San Juan de Ulúa funcionó como un puerto, pero a partir de 1535 se inició la construcción de una fortaleza con piedra de coral. Esta obra sirvió no solo para proteger a las embarcaciones del mal tiempo, sino para defender al puerto de los ataques de piratas y corsarios ingleses y holandeses. Estos andaban a la caza de las enormes riquezas que la monarquía hispánica estaba extrayendo de los territorios en América. El puerto de San Juan de Ulúa tenía una ventaja geográfica que motivó su permanencia. En sus inmediaciones se encuentra un complejo sistema de arrecifes que funciona como una barrera protectora natural contra piratas. Para navegar por las costas de Veracruz era necesario conocer la ubicación precisa de arrecifes sumergidos, bajos y cayos que obstaculizan el libre paso de las embarcaciones. El historiador Ricardo Cañas, autor del libro La fundación de Veracruz, confirma que San Juan de Ulúa era considerado un puerto desde 1518. Por eso muchos documentos de la época mencionan como un conjunto al puerto de San Juan de Ulúa y a la ciudad de Veracruz. Durante los 300 años que duró el virreinato en México, el puerto de Veracruz fue el único autorizado por la monarquía hispana para el envío de productos hacia el viejo continente. A su vez, el puerto de Sevilla era el único autorizado para recibir la mercancía enviada desde México. A través del puerto de Veracruz llegaban principalmente granos como trigo y arroz, además de telas y muebles, ganado vacuno y porcino. Hacia Europa, en cambio, se mandaban productos como aguacate, maíz, algodón, cacao para preparar el chocolate, pero sobre todo valiosos minerales como plata y oro. Durante el virreinato, el puerto de Veracruz recibía en promedio una flota de barcos mercantes cada 3 años. Cada flota estaba conformada por decenas de barcos, durante los 8 meses que estos permanecían atracados. Cada flota llevaba consigo entre 2.000 y 4.000 hombres, a los que se sumaban los más de 1.000 trabajadores que los esperaban en tierra, entre lancheros, arrieros, estibadores y comerciantes. Apenas anclaban en San Juan de Ulúa, los barcos eran rodeados por rancheros, que se apresuraban a trasladar las mercancías hasta la costa. Ya en tierra firme, los cargamentos eran acomodados en mulas o diligencias para su envío a Ciudad de México. El camino Veracruz-México tenía enlaces en ciudades como Jalapa y Puebla de Los Ángeles. Era conocido como el Camino de las Ventas, ya que por ahí transitaban los comerciantes procedentes del viejo continente. El trayecto se podía hacer con caballos o mula y duraba alrededor de 22 días, en un recorrido de 412 kilómetros desde la costa hasta la capital de la Nueva España. Los comerciantes españoles no solían estar mucho tiempo en Veracruz. La mala fama del puerto debido al calor, la humedad y las enfermedades tropicales como fiebre amarilla obligaban a los recién llegados a emprender de inmediato el trayecto hasta Ciudad de México. En la capital de Nueva España era donde se hacía la mayor parte de las transacciones comerciales. Allí vivían los acaudalados comerciantes que compraban mercancías por lotes completos para su distribución en el resto del país. Una vez que se concretaban los negocios, los comerciantes regresaban a Veracruz, donde abordaban de nuevo los barcos mercantes para volver a Sevilla. A partir del siglo XVIII, el puerto de Veracruz dejó de ser un lugar de paso, donde la actividad comercial se limitaba a la llegada de buques mercantes europeos, para empezar a ser el hogar y el principal centro de comercio de miles de personas que emigraron de otras regiones. Este aumento en la población cambió la fisionomía de la ciudad y se comenzó a desarrollar infraestructura urbana. Las casas y edificios dejaron de construirse con madera, se instaló el alumbrado público de aceite, se construyeron fuentes y aljibes para el suministro de agua potable. Asimismo se construyeron escuelas, edificios de gobierno, caminos entre la costa y el altiplano. Como parte de las mejoras del puerto se construyó un faro, se establecieron empresas formales de lanchas para la carga y descarga de mercancías, y se remodeló el muelle. Para principios del siglo XIX, cuando se desarrollaron las luchas por la independencia de México, 20.000 habitantes vivían en Veracruz. El comercio a través del Atlántico se incrementó a niveles nunca antes vistos. Los barcos que llegaban al puerto de Veracruz ya no procedían solo de España. Tampoco había un calendario programado para cada arribo con demasiada anticipación, como sucedía en los primeros tiempos del virreinato. El aumento del comercio ultramarino propició la inmigración hacia Veracruz y la aparición de un consulado que aglutinó a todos los comerciantes y empresarios radicados en la ciudad. En la última etapa de la colonia y en las primeras décadas de la República, el gremio de los comerciantes veracruzanos alcanzó una notable influencia política y social, lo que sin duda reflejaba el enorme poder económico de la región. La primera modernización del puerto de Veracruz.
Como sucedió en el resto de los países de América Latina luego de la independencia de España, México se sumió en un largo periodo de inestabilidad política y social que duró cerca de 50 años. Durante ese tiempo, el país enfrentó guerras civiles, crisis económicas y políticas, invasiones de potencias extranjeras y perdió la mitad de su territorio a manos de Estados Unidos. La estabilidad política y social permaneció hasta que Benito Juárez llegó a la presidencia en 1858. Considerado el primer presidente indígena de América Latina, Juárez concretó la formación de México como una república. En materia de infraestructura, su gobierno impulsó distintas obras para lograr la conectividad de todo el país, por lo que comenzaron a construirse nuevos caminos, puentes y se amplió la red ferroviaria. En México, la historia ferrocarrilera comenzó en 1850, cuando se inauguraron los primeros 13 kilómetros de vías que conectaban el puerto de Veracruz con el municipio de Pánuco. En 1869, durante la segunda presidencia de Juárez, se inauguró el tramo ferrocarrilero que partía de la Ciudad de México a la ciudad de Puebla. Para 1873, se completó el trayecto desde Puebla hasta el puerto de Veracruz. Pero el impulso más importante que tuvieron los ferrocarriles y los puertos comerciales en México llegó con el gobierno del presidente Porfirio Díaz. El proyecto político de los liberales incluía la visión de una nación próspera, moderna en materia económica y con estabilidad interna. La máxima de los positivistas era orden y progreso, y esa fue la bandera que acompañó los primeros gobiernos de Porfirio Díaz, quien permaneció en el poder durante 30 años. Ese proceso de modernización no podía dejar fuera la consolidación del sistema ferroviario para comunicar los puertos en los principales centros económicos del país, así como la construcción de nuevos puertos y la remodelación de los ya existentes. En esos planes el puerto de Veracruz desempeñaba un papel fundamental. Fue el propio Porfirio Díaz quien en 1882 inauguró el inicio de las obras para la modernización del puerto de Veracruz. ¿Qué había en el puerto para finales del siglo XIX? Era el mismo de la época del virreinato, asentado como una fortaleza en la isleta de San Juan de Ulúa. Para ese entonces, la descarga de un barco podía durar un mes, y no era raro que la mercancía terminara en el fondo del mar, debido a alguna tormenta. En el proceso de modernización del puerto, la obra se le encargó al contratista y empresario inglés Whitman Peron, el mismo que posteriormente construiría también los puertos de Coatzacoalcos, en Veracruz, y el de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca. La modernización del puerto de Veracruz incluía la conexión con la costa. Es por eso que se realizaron obras como la construcción de un muelle de 180 metros de longitud, además de una bahía artificial que permitiera la entrada sin riesgos de buques de altura. Se le ganaron 400 metros al mar, y sobre esa nueva explanada se levantaron las oficinas generales de aduana, el edificio de correos y telégrafos y una estación sanitaria. También se construyó la sede de la primera región naval y se realizaron obras alternas, como el saneamiento de la bahía y de la ciudad de Veracruz, así como la introducción de agua por medio de bombeo. Para el historiador Ricardo Cañas, Veracruz cambió de la noche a la mañana. Si en 1895 había 7,000 residentes, para 1910 ya había más de 30,000 habitantes viviendo permanentemente en la ciudad. La remodelación del puerto costó unos 30 millones de pesos de la época y se concluyó en 1902. En su discurso de inauguración, el ya longevo dictador Porfirio Díaz declaró que con el nuevo puerto de Veracruz quedaba abierto para todos y para siempre. Irónicamente, algunos años después, cuando tuvo que abandonar el país tras el levantamiento armado que dio lugar a la Revolución Mexicana de 1910, Porfirio Díaz emprendió su camino al exilio por ese mismo puerto de Veracruz. A bordo del buque de vapor Ipiranga, el mismo que en 1912 participaría en el fallido rescate del Titanic, Porfirio Díaz se exilió en Francia, donde murió en 1915. El nuevo puerto de Veracruz. La importancia de China y otros países asiáticos para el comercio mundial obligó a autoridades mexicanas y empresas privadas a incrementar la capacidad operativa de los puertos en el Pacífico. Eso propició que el puerto de Manzanillo se convirtiera en el principal para el comercio de México, en detrimento del puerto de Veracruz, al cual no se le habían hecho nuevas adecuaciones desde hacía décadas. Por esto, a partir de 2013 se dio inicio al mayor proyecto de infraestructura portuaria de los últimos 100 años en México, el nuevo puerto de Veracruz. Con esta obra se cuadriplicó la capacidad de carga comercial, al pasar de 23 millones a 95 millones de toneladas. La primera etapa del proyecto se inauguró el 1 de julio del año 2019, con el arribo del buque contenedores White Shark, procedente de Francia, el cual estrenó el nuevo canal de navegación hacia la nueva terminal de contenedores.
El proyecto en su primera etapa incluyó la construcción de 5 nuevas terminales de especialidades. El terminal para fluidos, donde se concentrarán los productos líquidos, incluyendo derivados del petróleo, excepto petróleo crudo. El terminal de granel agrícola, que se enfocará en productos agrícolas a granel, sobre todo maíz, frijol, azúcar y arroz, además de líquidos como aceites y grasas de origen vegetal. El terminal de granel mineral se especializará en productos como la chatarra, fertilizantes, carbón, cemento, cal, además de aluminio, cobre o acero. El terminal de contenedores para llevar distintos tipos de mercancías que requieren de un tipo de maquinaria especializada para su desembarque y su posicionamiento ordenado en la explanada. Y el terminal multipropósito para el depósito y almacenamiento de distintos tipos de mercancía, desde vehículos hasta maquinaria pesada. Además de las terminales se construyó el rompeolas, el cual alcanza los 4.245 metros de longitud. Es el más largo de Latinoamérica, por encima de la escollera del Puerto Colón, en Panamá, y del puerto de San Antonio, en Chile. La primera etapa del proyecto también incluyó el dragado y construcción de un canal de navegación interno de 2,8 kilómetros y 2 dársenas de 600 metros de diámetro para las maniobras de los buques. En total se dragaron más de 14 millones de metros cúbicos y el material resultante se usó para rellenar los terrenos ganados al mar, unas 184 hectáreas nuevas, usadas para construir las 5 nuevas terminales. Se espera que la segunda etapa del nuevo puerto de Veracruz concluya en el año 2030. Para ese momento, su capacidad de almacenamiento, recepción de embarcaciones y movimiento de contenedores será superior a la de puertos como el de Manzanillo, el puerto de Colón o el de Cartagena. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoIsis.